Buenas noches, bendecidos. Placer verles. Grato poder compartir con ustedes y disfrutar un momento en la presencia del Señor, estudiando su palabra. Saludos a todos los que están en esta noche sintonizados y anhelamos que disfruten también los que más después se conectan. Bien, amados, venimos con un tema, ya esta es la tercera parte, y vamos a tener la misma dinámica de los pasados. Recuerde que nunca interrumpe usted si tienes una pregunta. Aunque al final de la reunión también vamos a tener unos minutos para tener un diálogo. En esta tercera parte vamos a hablar de qué es la mente espiritual. Recuerde que venimos diciendo que la mente es tu verdadero yo. Es aquí donde tú bregas con tus pensamientos y las debilidades y flaquezas de tu cuerpo. El enojo generalmente es una de las debilidades del cuerpo. Muchas personas se enojan. Algunos se enojan muy fácilmente, otros son más pacientes, pero generalmente el enojo viene a ser una de las debilidades del cuerpo. Si no controla esa debilidad, puede llegar a dañarte el día. Pero, ¿por qué se enoja en el cuerpo? Bueno, el enojo del cuerpo viene por las circunstancias que no puede controlar, por las cosas que le salen mal, por las noticias que contrarian su estado de ánimo. Todas esas muchas cosas le traen enojo. Pero también hay enojo del espíritu. Este es más delicado. Porque el enojo del espíritu se puede convertir en amargura de espíritu, en resentimiento que impide alcanzar la gracia de Dios. Y entonces se pueden cometer pecados del espíritu, esas ofensas del espíritu. ¿Por qué se enoja en el espíritu? Bueno, hay que definirlo. El enojo de espíritu muchos lo tienen porque algunas de las promesas que han deseado, que han buscado, no se han cumplido. Entonces se enojan. Su enojo es contra Dios, contra la palabra. Cuando tienen oraciones que no han tenido respuesta y ellos esperan que sea hoy o si no, ¿cuándo? Y como no llega la respuesta, se enojan. Su enojo es contra Dios. También hay quienes se enojan cuando la palabra toca o los evidencia en una enseñanza o tal cosa. Entonces, es un enojo de espíritu contra la palabra. Eso puede producir sus consecuencias. Sí que es bueno entender que de dónde vienen los enojos y cómo hay que controlarlos. Entonces, tu verdadero yo es mente, es espíritu, es el hombre interior, es el ángel. Ese es el yo invisible. Y por ser procedencia de Dios, Dios dice, dioses sois, pero como hombres moriréis. Recuerde que leímos ese pasaje en el Salmo 82. Recuerde que una de las promesas que Satán hizo es hacer al hombre dioses. Así fue en el Edén, lo que le dijo a Eva, seréis como Dios. Por eso el uso de los poderes de las tinieblas. Tiene que partir desde el punto de vista, y que ya tiene que aclararlo, a los hijos de Dios se nos fue dado
el conocimiento del espíritu y la ciencia que tiene que ver con el árbol de la vida, o sea, la vida de Yahshua y todos los misterios, todas las profundidades que hay en Dios, que dice, en él están escondidos todos los misterios de la ciencia y la sabiduría de Dios. Pero a los hijos de perdición le fue dado el conocimiento de la ciencia del mal, que fue el árbol que ellos eligieron y por ahí es que se van. Como estamos en un mundo prácticamente influenciado y gobernado por los hijos del mal, de la serpiente, entonces lo que vemos delante de nosotros es la influencia de la manifestación de esa sabiduría, de la ciencia del mal. Entonces, por eso es que tenemos que tener los sentidos abiertos para no dejarnos engañar de la ciencia del mal, que sale con sus milagros, maravillas, prodigios y todas esas cosas. Entonces, vamos a pensar que en el espíritu es ahí donde tú te relacionas con Dios. Es ahí donde usted puede llegar a ser uno con Él, en el sentir, en el propósito y en la mente espíritu. Así que tu verdadera adoración se expresa en la mente, en el espíritu, en el yo interno. Vamos a leer Juan 4, 23, 24. Vamos a mirar ese verso. No tiene abierto el micrófono, Claudia. Giselito, ¿tiene los micrófonos bloqueados o están abiertos? Juan 4, 23, 24. Okay. Más la hora, perdón. Bien, Más, sigue. más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre talos adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay una insistencia en esta declaración de la palabra. Por eso las religiones del cuerpo, religión son actos físicos, metódicos, pero la adoración es del espíritu, es algo que es de meditación, es algo que es de reconocimiento, es algo que es directamente del ángel hacia Dios. Entonces tu verdadera adoración se expresa en el espíritu. Para llegar a este tipo de adoración es necesario conocer tu verdadera identidad y identificarse con ella, porque puede que sepa que eres un ángel, que eres un espíritu, puedes saberlo, pero si no evidencia eso en tu diario vivir y especialmente en la oración y la adoración, vas a estar orando desde tu carne y no desde tu espíritu. Entonces tiene que identificarse con tu verdadera identidad. Porque tu oración es hecha desde tu mente natural o desde tu mente espíritu. Esa disyuntiva tiene que resolverla cada uno en la medida que va a hacer su oración. Entonces, la mente espíritu expresa pensamientos y confesiones según Dios. Y eso se debe a que las leyes de Dios han sido puestas en su mente y escritas en su voluntad, corazón. Vamos a mirar esta parte que es interesante. Dice, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Significa que las leyes o normas de Dios, los principios de Dios, vienen a ser un conocimiento nato en el creyente y es algo que está en tu espíritu, ángel. No son leyes aprendidas, sino que es un estado de vida perfecto. Es, en otras palabras, la vida misma del ángel en perfección.
es el estado consciente de que viene de un Dios santo y por lo tanto debe de ser santo en su proceder. He estado dándole vuelta a todo esto, cómo podérselo explicar de una manera sencilla. Vamos a ver. En Moisés no estaban los principios de Dios ni nada de eso. Él curiosamente, por intuición divina, fue llamado al monte. Tenía 1000 preguntas en su vida y cuestionamientos. Subió al monte. Cuando estaba en el monte, él oyó la voz de Dios. El ángel de Dios estaba allí y habló con él. Y luego escuchó la voz de Dios citando los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas. Las escuchó. Una vez que oyó esos mandamientos, esos preceptos, esas ordenanzas, quedaron puestas en el espíritu ángel de Moisés. Es decir, fueron escritas en su espíritu, fueron depositadas en él. Cuando Moisés recibe las tablas, entonces ahora los mandamientos que habían sido puestos en su espíritu, ahora estaban tallados en la piedra. Cuando Moisés trata de trasladar esos principios, esos mandamientos al pueblo, él no dependía exclusivamente de la escritura de la piedra, no, eso ya estaba en él, pero el pueblo necesitaba oírla, verla, estaban escritas en la piedra, así que de ahí él las transmitía. Por eso dice que pondré mis leyes en su mente, vienen a convertirse en la vida del creyente, la vida del ángel, la vida de Dios en nosotros, depositado en nuestra mente, que es lo que nos da ese sentir interno de saber cuál es la voluntad de Dios en las cosas que nosotros hacemos. Así que cuando una persona tiene esos principios de Dios establecidos en su mente y cuando hace algo malo no está violando la escritura de la Biblia o lo que está escrito, está violando las leyes que fueron puestas en él. ¿Están tomando conciencia de eso? No es fácil explicar esto. Yo espero que el Espíritu de Dios le enseñe esta verdad. Así que Moisés oyó los mandamientos, se quedaron en su ser, fueron depositados en él, puestos en él. Luego los tenía escritos. Por eso es necesario la lectura de la palabra para conocer lo escrito. Y por eso es que insistimos muchas veces, me escuchan decir, de oír y no escuchar, sino oír. Por eso insisto mucho en la vida de la experiencia, de tener en sí lo que Dios dice y no en el papel. A veces usted me ha escuchado decir, porque trasladamos todo el conocimiento a la libreta, pero en nosotros no queda nada. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, dice, y las escribirá en el corazón. Esa es la parte de consulta y la norma visible de Dios. Es lo que confirma las reglas para que cada una de las áreas de la vida sea afectada por la palabra. Entonces, alguna ocasión dije algo, para conocer a Dios, porque es muy diferente a la teología. La teología, el mayor grado de teología es un estudio acerca de Dios y se lee el libro para tratar de conocer acerca de Dios. Eso es religión, todo eso. Pero cuando Dios me enseñó a mí esto, dice, para conocer la Biblia es necesario conocer a Dios y luego conocer lo que está escrito. Por eso tu relación íntima y profunda es con Dios para entender lo que está en la palabra. Esto es demasiado profundo, pero
tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Ese es el reto de la palabra. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con Adonai y la palabra ilumina tu mente espíritu, eres trasladado al reino espiritual. Y esas leyes que fueron puestas en tu espíritu se activan formando un estilo de vida celestial. Colosenses 1:13 nos habla de esto. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, pero una persona puede escuchar y escuchar mucho la palabra, pero no se activa la vida en ellos, la vida del Espíritu, la vida de Dios, sencillamente porque esa palabra no ha llegado al Espíritu, no ha sido oída, ha sido escuchada. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, que cuando usted ve la verdad revelada de la palabra, usted se ve ya libre de las potestades de las tinieblas, de la ignorancia, de los ataques y las acusaciones del enemigo. Ya usted se ve libre. Lo que está allí escrito es ya una noticia de algo que ya pasó, que usted debe verse. Porque si no se ve así, entonces la noticia no tiene importancia. Y por eso es que es necesario empezar a tener esa relación, ese encuentro personal con el Señor para experimentar esa gloria de su vida. Permanezcan en la libertad con que Yahshua los hizo libres. Cuando aún no ha tenido ese encuentro real con la palabra, esta mente está en el mundo natural, dormido. Está lo que dijo el apóstol Pablo, dormido entre los muertos. Efesios 5:14. Puede leer las leyes y verlas, pero no están asimiladas en forma de vida. O sea, ha metido todo eso en el cerebro, lo ha puesto en la libreta, lo sabe y lo puede pronunciar, pero si no lo ha asimilado, no ha sido depositado eso en tu espíritu, es el creyente que empieza a preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué siempre estoy en este estado de indiferencia? ¿Cómo dice Efesios 5:14? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua. Porque es que cuando se tiene la mente y no ha tenido el encuentro real con esa verdad de Dios iluminada, entonces su mente está dormida y eso es lo que llamamos un estado almático, porque responde no con la mente espíritu despierto, sino que responde con lo natural que tiene a su alrededor. Y esa es la gran diferencia de responder según Dios o responder según el hombre natural. Ejemplo, llega un momento de circunstancia bien difícil y hay una necesidad. Mente almática, y ahora yo qué voy a hacer, ¿a quién le voy a buscar prestado? Pero la mente espíritu dice, Dios me suplirá todo lo que me falta. ¿Ves la diferencia? Pero cada uno tiene convicción. Vamos a poner una imagen la primera imagen que tenemos para hoy. Y para hacer un comentario acerca de ello. ¿Qué males hay en el cuerpo? ¿Qué es lo que hay en nuestro cuerpo? Que es identificado que el apóstol Pablo dice, yo sé que el mal está en mí. Dice Lito, ok. Sí. ¿Qué males hay en el cuerpo? Dice, ¿en qué lugar del cuerpo están los males? Porque si es así, yo me hago sacar ese órgano y el mal se va. Esa no es así no funcionan las cosas. No estoy hablando de enfermedades. El estado de conciencia de culpa, ese es el mal que hay en el ser humano, en el cuerpo. El estado de conciencia de culpa, conciencia sucia. Porque el cuerpo, como tú lo ves,
Todo lo que contiene internamente son órganos de funcionamiento. Pero el cuerpo en sí es neutro, no es malo. Tiene unas necesidades biológicas. Los griegos lo definen como el sarc, que es el mal que está en el cuerpo. Es una influencia, esa influencia la definen como el sarc. Pablo dijo la ley del pecado. Así que el sarc aprovecha las necesidades del cuerpo para activarlas y desenfrenarlas. Y puede hacerlo si la mente no está renovada. Porque el choque que tiene el sarc es con la mente. Quiere activar, por ejemplo, uno de los males del cuerpo. Puede hacerlo porque está en el cuerpo. Pero si se encuentra con una mente perfeccionada, purificada, renovada, transformada, entonces el mal no puede actuar. Porque no puede transmitir ni crecer esa necesidad hasta convertirla en un estado de obsesión. Entonces, en el cuerpo está la ley del pecado. Vamos a mirar. En Romanos 7, van a escucharlo con mucha claridad. Vamos a leerlo despacio porque no voy a repetirlo, para que le vaya quedando claro en su mente. Desde el verso 17 hasta el verso 19 de Romanos, capítulo 7, se nos habla del mal que está en el cuerpo, que es el que el zar quiere activar. Lo puede activar si la mente no ha sido transformada y cambiada. Pero si ha sido transformada, eso, aunque esté ahí, queda nulo. Vamos a verlo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ven que es un estado de culpabilidad, es una lucha, una guerra interna. Pero ¿cómo se hace eso? El mal siempre querrá activar las capacidades que tiene el cuerpo o necesidades, pero la mente transformada es la que controla todas las cosas, si está renovada, para que las cosas se hagan en orden y no se desenfrenen. Ese es el punto importante. Entonces, es una influencia denominada el zar, es un mal que está ahí, pero solo se activa por la mente, cuando esta no ha sido transformada ni renovada. Ahora, es lo que también llamamos las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? La parte importante. En 1 de Juan 2:16, tenemos que las necesidades que hay en el cuerpo, biológicas, también son llamadas los apetitos pecaminosos. Hay apetitos en el cuerpo, pero si se desenfrenan, vienen a ser pecaminosos. Es decir, es cuando tú coges un automóvil y vas por la carretera. El SAI que dice tanta velocidad es lo que te mantiene dentro del margen. Tu mente te está diciendo no puede pasar de ahí. Pero cuando a usted le encanta el airecito en el pelo y el refresco de dentro, acelera, está violando la ley. Y es posible que entonces ahí es cuando escucha el pito del guarda y ahí sí ya no hay nada que hacer. Hay que pagar las consecuencias. Vamos a leerlo. 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mientras tanto, estamos buscando Gálatas 5:19 al 25. Ahora, miremos esto. Los deseos de los ojos. Mirar no es malo. Pero si usted no ha renovado la mente, el mirar, mira con pecaminosidad. Igual son las otras cosas que fueron mencionadas.
Entonces, ¿dónde realmente está el mal del hombre para fallar? Está dentro de sí, cuando no lo controla. Y no lo controla porque su mente no ha sido renovada. Y ahí es donde tiene que sentar vida. Gálatas 5, 19 al 25, miramos qué cosas son activadas. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Yahshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el punto básico. ¿Ven que eso está en nuestra carne? En nuestra carne están todos esos males. Pero es la ley del pecado, el zar, quien quiere influenciar esas debilidades para que el hombre caiga. ¿Cómo no cae? Teniendo una mente renovada. Porque si tiene la mente renovada, no está pensando en eso, no piensa pecaminosamente, se separa del lugar y vive una vida de santidad para Dios. Entonces, concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción. Deseo desmedido. No en el sentido del bien moral, sino en lo que le produce satisfacción carnal. La concupiscencia es un apetito bajo, contrario a los deseos del espíritu. Creo que estamos tocando algo importante para vivir una vida de santidad y de rectitud delante de Dios. Entonces, en el cuerpo también están los deseos engañosos o apetitos de la carne. Está tratado separando de esa manera porque Pablo lo separó. En Efesios 4:22 se nos muestra, en nosotros hay deseos. Y es normal que hayan deseos. Cuando el deseo se convierte en un estado pecaminoso e engañoso. Miremos el verso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Los deseos engañosos son aquellas cosas que creemos que a la larga son una necesidad, pero no es una necesidad, es un capricho. Dios no tienta a nadie. Nadie puede decir, es que Dios me puso delante eso y pues yo caí. No, Dios no puso delante, Dios puso delante la vida y la muerte. Y nos dice, escoja pues la vida. Cada uno escoge qué hacer, porque escogió bien o escogió mal. Entonces, están los sentidos que son apetitos pecaminosos. Usted tiene deseos de comer y eso es bueno. Claro que sí. ¿Por qué no? Pero si usted se desenfrena en lo que come y no lo selecciona, usted va a pasar un sobrepeso que le va a acarrear destrucción del cuerpo. Está destruyendo el templo de Dios por lo que está comiendo. Hay quienes dicen, ay, que me muera comiendo. Bueno, cada uno va a responder a Dios por su cuerpo. Hay una enfermedad en este país y que está dominando el mundo y es esa. El sistema de alimentación para destruir los cuerpos está desenfrenadamente en la gente hoy en día. Así que si queremos volver a la línea del plano de Dios y de su palabra, preservando el templo de Dios, hay que mirar eso, para no darle rienda suelta a los apetitos de la carne que se convierten en un estado pecaminoso cuando están dañando el templo de Dios. Entonces se convierten en una necesidad. También están en el cuerpo los sentidos naturales. 1 Corintios
Segunda de Corintios 11:3. Es importante entender que nosotros tenemos en el cuerpo lo que Pablo dice son sentidos, o sea, el sentir, lo que yo siento internamente, está hablando del alma. No está hablando de sentir aquello que alguien te tocó el brazo y, ay, siento que estoy tocándome. No, no está hablando de eso, está hablando del sentir interno, que es la interpretación de aquello que usted ve, escucha. Es de sentir. Y también tiene la emoción o el placer, el hambre de. Cada uno tiene un sentir. Tenemos un sentir. Tenemos una emoción, porque debemos ser emocionados, por supuesto que sí. Porque nada sería más terrible que venga alguien y que le diga a usted, mira, le traje este regalo por tu tal cosa. Póngalo por ahí. ¿Eh? No hay nada más frustrante que eso. Hay que emocionarse. Qué lindo, qué bueno. Lo estaba esperando. Es maravilloso. Emocionate. El placer en las cosas. ¿Cuántas veces? Yo pongo ejemplos tontos, pero tú tienes que trasladarlo a muchos lugares porque eres una persona sabia y entendida. Pero si mi esposa se ha preparado un almuerzo, algo, le ha dedicado atención y de pronto te pasa a la mesa, venga, cómete esto. Y se queda desesperando, mirando a ver qué sucede. Se come y come y come, lo terminó hecho para allá. Y bueno, oye, pero no me dijo si estaba bueno, si le gustó. Nada. ¡Qué frustración! Les tiene que haber placer cuando alguien te da algo. Usted debe sentir placer por las cosas, de decir una respuesta de favor, de gracia. Tenemos hambre. ¿Hambre de qué? De muchas cosas. Pero todo lo que sea desmedido, desinteresado, apático, indiferente, se convierten en cosas delicadas y peligrosas. Vamos a leer el verso de 2 de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Yahshua. Es que los sentidos controlados son una bendición. Pero cuando los sentidos son engañados por el enemigo, la persona va a caer en grandes dificultades y en grandes problemas. Entonces, por eso hay que, ¿cuál es todo el primordial de todo esto? Tener una mente renovada, una relación íntima y profunda con Dios, cada día poniendo la mente de Dios en nuestra mente, pensando como Él piensa, dándole valor y oportunidad a las leyes que Él puso en nuestra mente. En Romanos 7, 19, leímos ahora rato, que el hombre hace lo que no quiere, pero si no ha renovado la mente, es un esclavo del zar. Entonces hace lo que no quiere. Cuando la mente es renovada, entonces ya el cuerpo y todo lo que hay en él está controlado y te conviertes en una persona santificada. Por supuesto, esto nos va a llevar a ser muy equitativos por gracia en todo sentido de la palabra. Eso no quiere decir que como ya tengo mis sentidos santificados y no hago el mal que está ahí en mi mente, entonces surge la idea de que de pronto alguien de mi familia, alguien muy íntimo amigo, perdió un hijo, murió o tuvo un matrimonio, en fin, me invitaron para que yo esté o debo de ir al templo católico donde ellos pues están allí celebrando su dolor, su angustia, o están en el festejo del gozo que ellos tienen. Entonces, si malinterpreto las cosas, digo, yo no voy por allá. Pero si usted tiene un conocimiento claro, usted sabe qué hacer. Puede ir al templo, acompaña a esa persona, acompaña a la persona, pero no está participando de los actos que hay allí. Puede estar en el festejo de tal cosa para felicitarlo, para ese acto de presencia, felicita, y cuando la cosa empezó a ponerse como en cierto
Cuando empiezan los hijos de ignorancia a decir esto empezó a ponerse como bueno, es la hora cuando usted debe desaparecer de allí. Esto empezó a ponerse malo y salió de allí. Pero eso es el equitativo de la gracia que usted tiene. O de lo contrario, tiene que actuar diferente. Entonces, una mente santificada y bajo el gobierno de Dios controla y somete todo. Santiago 4, verso 7, nos habla de esto. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Ese es el punto básico. Sométase a Dios. Sometimiento a Dios. A las leyes que puso en su mente. A las leyes que fueron escritas en su corazón. Sométase. El que se somete anda en libertad plena. Bien, vamos a ir a una segunda imagen y entramos en un plano diferente, pero que tiene que ver con todo esto. En el mundo natural hay un mal. En este mundo, la tierra, hay un mal. Y la palabra dice que el enemigo impera y opera en este globo terráqueo. Vamos a mirar Lucas 4:6, que es precisamente una confirmación de Génesis 1:26, cuando el Señor le dice a Adán que en sus manos ha puesto todo para que lo cuide, para que lo cultive, para que lo prospere, para que señoree sobre todo lo que hay y que le ha sido entregado. ¿Cómo dice Lucas 4:6? Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Aquí hay una conclusión. Génesis 1:26 es Dios quien le entrega el mundo a Adán para que señoree toda esta cosa. Listo. Pero en Lucas, usted encuentra que es Satanás el que le dice al Señor, porque a mí me fue entregado. Conclusión, usted la saca. Ahora bien, Adán había sido puesto por cabeza de todo. Vamos a mirar esto con mucha claridad. En 1 Corintios, capítulo 15. Porque es que estos son cabezas representativas. Nosotros tenemos que aprender esto porque si definimos eso, vamos a distinguir lo que hay en el mundo y por qué el mundo camina como está. Y no vamos a estar en esos programas de orar para que Dios cambie el mundo. Para que Dios transforme el mundo. Y no sucedan las cosas que están sucediendo. Porque eso se hace porque tiene un buen corazón, por supuesto, pero está fuera de la palabra. Veamos, 1 Corintios 15:21. Dice, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. oye bien, el mal entró al mundo por un hombre. El mal entró al mundo por un hombre. Entró, quiere decir que ya estaba, pero estaba fuera del mundo. Necesitaba un vehículo para entrar y ese fue el hombre, el cuerpo del hombre. Pero si miramos versos 45 al 49 del mismo capítulo, se nos aclara el asunto. ¿Cómo dice? Así bueno, Perdón. ok. Sí, dale. Así también es escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Noten ustedes que si el mundo fue entregado al enemigo, entonces el mundo fue puesto bajo el mal y tenía un gobierno total. ¿Y cuál era la mente del mal? Pues así era la mente de sus seguidores, de los terrenales. Pero hubo un cambio.
Hubo un cambio. Cuando Yahshua vino, quitó la cabeza representativa de Adán y se colocó Yahshua como cabeza del universo y de la iglesia. Entonces ya el mundo no le pertenece por derecho legal al diablo. Es de Dios el mundo. Pero por el tiempo que él estuvo gobernando el mundo, lo dañó, lo afectó. Y a más de eso, el mundo está lleno de hijos del mal, mucho más que hijos de Dios. Ellos están acostumbrados a hacer el mal y para eso están puestos. Cuando no se entiende esto, todavía hay cristianos que están orándole a Satanás para que suelte los bienes para ellos disfrutarlos. Y es un grave error, porque Satanás no tiene nada. Satanás fue despojado, dice Lucas 11, 21 al 22, leemos ese verso. A él le fue quitado el derecho, le fue quitada la autoridad, el gobierno, la administración le fue quitada. ¿Cómo dice Lucas 11, 21 al 22? Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Ese fue el hecho, quitar una cabeza y poner la otra. Vino uno más, el hombre fuerte era Satanás, Adán, pero vino uno más poderoso y fuerte, el cual es Yahshua. Y lo despojó de toda autoridad, todo dominio, todo gobierno y toda administración. Y todo pasa a ser de Yahshua. Entonces, usted nota que ya no es Adán la cabeza representativa, sino que es Yahshua, como dice Efesios 1, 22 y 23. Él fue puesto por cabezas. Y eso tenemos que entenderlo para que no le den más poder a Satanás que el que tiene realmente. ¿Cómo dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Satanás fue despojado, puesto bajo sus pies, dice, puesto bajo su gobierno, puesto bajo su autoridad, la autoridad de Dios. Y Yahshua vino a reclamar todo otra vez, es dueño de todo. Y por supuesto aquí es donde surge la idea de que lo que es de Yahshua es de sus hijos, que es la heredad. Romanos 8:17 nos aclara esta verdad. Entonces tenemos que empezar a vernos en esa posición. Empezar a vernos en esa realidad de la herencia que es de Dios. ¿Cómo dice? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Yahshua. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que hay un sí ahí. Eso tiene que observarlo. Porque muchas veces cuando no leemos con claridad, cuando no entendemos esto, el creyente muchas veces empieza a reclamar la herencia, a reclamar lo que según le pertenece, pero no ha leído. Sí es que, como no lee eso, está reclamando. Y al no recibirlo, porque no mira el sí es que, entonces se enoja. Y ahí es donde entran los pecados del espíritu, enojados contra Dios. Y eso tiene consecuencias que no son muy agradables, son adversas para el creyente. Pero somos herederos y podemos disfrutar si es que. Ahora mire usted, ¿qué parte nos fue dada? Bueno, segunda de Pedro 1:3 nos aclara con mucha claridad qué nos pertenece, qué es la herencia, qué fue lo que Dios nos legó en Yahshua, que ya es muy diferente. Dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. bien, se nos dio todo lo que pertenece a la vida, a este mundo, todo lo que pertenece al bienestar para nosotros,
nos fue dado por su divino poder. ¿Pero cómo? Mediante el conocimiento. Échenle ojo a eso, mediante el conocimiento. Porque si no tiene el conocimiento, no va a poder administrar ni reclamar lo que Dios le ha dado. Lo que decía la vez pasada el pastor. ¿Cómo puede pedirle un hijo al papá, déjame manejar el carro si nunca se ha sentado al volante siquiera para manejarlo? No tiene conocimiento. Regáleme $1.000.000. Puede que el papá sea el rico más grande, pero si no sabe manejar $1.000.000, no se lo da. Entonces tiene que tener conocimiento. Ese es el punto importante en esto. Cuando administramos algo, que es de este mundo, por supuesto, natural, es lo que ya ha sido arrebatado al enemigo y puesto en nuestras manos, lo que nos convierte entonces en administradores de Dios. Y esto es lo que viene a destruir cuando se tiene que caer el sentimiento interno. Este es mi carro, este es mi casa, este es mi dinero, esto lo conseguí yo y yo lo construí. Como dijo Nabucodonosor a Daniel, ven los jardines, yo los construí, ven los palacios, yo los construí. Cuando se tiene una mente renovada, se cae todo, porque simplemente somos administradores de los bienes de Dios. Entonces surge una gran pregunta. Y es esta: ¿cuál es la forma de administrar lo que Dios nos dio? Ahí es donde viene el conocimiento. Porque la pregunta es, ¿por qué no poseemos todo lo que queremos si nos pertenece y es una herencia que ya Dios nos dio? Pues Santiago 4, 2 al 5 nos dice una respuesta muy clara. Vamos a mirar ese verso porque es la respuesta a todo esto. Entonces es hora de examinarnos sobre estos pasajes, sobre estas verdades de parte de Dios. ¿Cómo dice? Santiago 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está hablando de adulterio físico carnal, está hablando de adulterio de interpretar la palabra de otra manera. Entonces es hora de examinarnos. ¿Qué haríamos si tuviéramos todo lo que nos pertenece? ¿Qué haríamos si Dios nos diera todo lo que le pedimos? La pregunta es, ¿nos haría bien? ¿O nos destruiríamos a nosotros mismos con ello? Reflexionenlo, porque esa es la parte de estudio de ustedes. Entonces, en el mundo también están los placeres y los compromisos. El enemigo ha inventado todo tipo de artimañas, dice la palabra, para entretener y enredar a los hijos de Dios. Entretener y enredar. Entonces quiere decir que no me entretengo. Sea sabio y sea entendido. Si la entretención que el mundo te brinda y te da te aparta de la fidelidad a Dios y del tiempo de Dios, tenga cuidado. Porque estará perdiendo uno de los tiempos más valiosos para su vida. Son artimañas del error. El amor al dinero. ¿Quién no dice que el dinero es bueno? El dinero es bueno. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué creen que hay gente traficando? Por amor al dinero. Amor al dinero mal habido. Porque su corazón no es bueno. Su mente no está buena.
Su mente no ha sido transformado, por eso es que piensa en eso. Y eso trae todo tipo de males. Por eso Efesios 4:14 nos habla con mucha claridad al respecto de las circunstancias que pueden acarrear estos desmanes sin control. Como dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo no sé si ustedes habrán tomado en cuenta algo que venimos, que deben de estar mirando. Y es que yo no estoy diciendo absolutamente nada que esté fuera de lo que ya fue advertido, anunciado y escrito en la palabra. Todo lo que hago yo es traer, como dijo el profeta, ¿cómo están las verdades de Dios? Un poquito aquí, un poquito allá, un renglón aquí, un renglón allá. La verdad fue estrellada en la plaza y se rompió y los pedazos cayeron. Pero Dios ha capacitado a sus siervos para juntar los pedazos y formar la verdad completa. Pero para juntar los pedazos y ver la verdad completa, primero tiene que haber visto qué fue lo que se rompió. Porque si usted vio que fue un jarrón de tal y de tal manera, ya usted tiene en mente cómo es la cosa. Es como el puzzle en el rompecabezas. Son 1000 piezas, pero está la foto. Ya usted sabe lo que está armando. Es sencillamente eso. Yo sé lo que Dios quiere y cuál es el plan de Dios revelado en nuestras vidas. Cuando yo miro la palabra, está un poquito aquí y un poquito allá aclarado, que si lo juntamos, vamos a ser sabios y entendidos en la palabra. Pero notarán ustedes que ¿quiénes son los engañados entonces? Siempre los más engañados serán los niños, los que no maduran, los que no crecen. La escritura dice ahí en 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita los caminos del Señor y en la fe se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Las diversiones del mundo son artimañas para enredar a los seres humanos. Oye, bien, las diversiones del mundo. Usted sabe, está en el mundo y usted debe entender y empezar a comprender sobre esta cosa. No por el mandamiento que está escrito ahí, empezar a buscar en la Biblia. Óyeme, abrieron una discoteca y el baile va a ser, ¿cómo se dice? No es tan movido, es solo vals. Voy a mirar en la Biblia a ver dónde dice que el vals está malo. Como no lo encuentro, pastor, si yo voy a la discoteca del vals, ¿es bueno? Y usted no tiene por qué estar consultando el libro. Lo que tiene que mirar es que las leyes de Dios fueron puestas en su mente. Es una diversión del mundo. Están los ángeles de Dios allí. Eso es lo que usted tiene que consultar. Tu relación con Dios. Porque en el cuerpo están las concupiscencias del pecado. Esas necesidades biológicas. Y el enemigo quiere desenfrenarla. Usted pierde el control. Y que eso se convierta en una esclavitud para su propia vida. Y algunas de ellas corrompen y pervierten. Son las concupiscencias que habla el libro de Romanos. Vamos a mirar este último. Cuando una mente no está transformada ni cambiada, ¿a dónde puede llegar a generar cosas? Romanos 1, del 21 al 32. Y terminamos con esto. Romanos 1 del 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada por hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Descripción del mundo de hoy. Exactamente. El mundo está como está, no por el gobierno. No, es porque la mente de las personas fue gobernada por el mal. Y ahí, en eso no puede estar la mente del creyente, porque la mente del creyente es renovada, transformada y trasladada al reino de Yahshua. Si no renueva la mente, estas cosas serán una aflicción en su vida, por donde quiera que camine. Dios nos ayude para vivir una vida de libertad, de santidad, de pureza y de perfección en todo tiempo. Dios le dijo a Abraham, cuando ya tenía casi 100 años, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Usted entiende? No quiere decir que cuando una persona tiene 80, 90 años, que ya no tiene ojos concupiscentes. Olvídese. Los tiene. Pero no importa la edad que tengamos, somos llamados a vivir rectamente delante del Señor. Amados, nuestro tiempo se ha ido, bendecidos con toda bendición. Esto prosigue porque dijeron, terminemos el tema, no importa el tiempo que tome. Feliz noche, los amo.